Cenar Sanar, capítulo 102, octava temporada. Salvados de nosotros mismos. Intenté atribuir la culpa de mi conducta al tráfico de los días festivos. El fin de semana de Acción de Gracias había convertido las calles cercanas al centro comercial en un caos controlado. Intenté atribuir la culpa de mis fechorías a mi estado mental. Iba camino a casa de unos amigos luego de haber pasado la mayor parte del día ayudando a planificar el servicio fúnebre de la madre de una amiga, quien se debilitaba más y más cada día. Intenté atribuir la culpa de mi pobre reacción al imprudente giro en U que hizo un adolescente, pues casi golpea mi parachoques. La flecha en el semáforo me invita a girar a la derecha para entrar en la congestionada avenida. Mientras lo hacía, el adolescente hizo una curva inesperada, repentina y cerrada alrededor de la mediana de la carretera. Casi compartimos pintura. Le toqué la bocina y tengo que confesar que no la toqué como una persona cortés. Con permiso, estoy aquí. Fue el bocinazo largo y ruidoso que gritaba. ¿Entiendes lo que estuviste a punto de hacer? Él manejaba un cacharro pintado a 2 tonos con neumáticos anchos y delgados que soltaban gases de combustión y se remontaba a la década de los 80. Necesitaba un silenciador. También necesitaba un pasajero más maduro. A medida que el coche comenzó a acelerar, salió un largo brazo por la ventana del pasajero mostrando el dorso de una mano y un dedo. Y yo aceleré. Gracias al semáforo, pronto quedé justo al lado del autor del delito. Todavía tenía la ventana abajo. Yo bajé la mía. Él me miró. Tenía puesta una gorra de béisbol metida a empujones sobre una mata de pelo negro. El ala de la gorra estaba hacia un lado y su sonrisa burlona también. Tienes que cuidar tus ademanes, hijo. En un mundo ideal, él se habría disculpado y yo le hubiera deseado una feliz Navidad y no estaría contándote esta historia. Pero como el mundo no es ideal, cuando le dije que tenía que cuidar sus ademanes, se rió más todavía y exigió: «Oblígame a hacerlo». ¿Oblígame a hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que escuché a alguien decir «Oblígame a hacerlo»? ¿En la escuela intermedia? ¿En los vestuarios de la escuela secundaria? Hubo una pelea después de la fiesta de graduación. Oblígame a hacerlo. Eso es lo que dicen los adolescentes. Y por supuesto, él era un muchacho flacucho, con pelo descuidado y cargado de testosterona, sintiéndose valiente en el asiento del pasajero del auto de su compinche. Por mi parte, yo soy solo una vieja que habla en conferencias y siente un llamado a hacer de este mundo un lugar mejor. Debí haber subido mi ventana, pero no lo hice. Bajé la vista para mirarlo, literal y metafóricamente, y le dije con mi propia versión de una sonrisa burlona: ¿Qué fue lo que dijiste? «Oblígame a hacerlo», repitió. Los santos en el cielo me decían: «Vete de ahí, vocecita de Cenar Sanar». El sentido común me decía: «Vete de ahí». Los mejores ángeles del universo me instaban: «Vete de ahí, vocecita de Cenar Sanar». Y no los escuché. El desafío del punk provocó a la punk dentro de mí. A esa punk que no había visto en décadas. Gruñí: «Listo. ¿A dónde quieres ir?» Sus ojos se abrieron del tamaño de una hamburguesa. Él no podía creer que yo le hubiera dicho eso. Y yo tampoco podía creer que yo le hubiera dicho eso. Tú no puedes creer que yo haya dicho eso. Cuando el muchacho se dio cuenta de que yo hablaba en serio, él hizo lo mismo. «Arreglemos esto en el centro comercial». «¿Estás bromeando?», le dije. «En el centro comercial hay demasiada gente. Sígueme». ¿Qué? De buenas a primeras, yo era una experta sobre dónde pelear y además mujer a hombre. No, mujer a adolescente. El semáforo cambió y yo aceleré.
y en mi espejo retrovisor pude ver que los dos muchachos sostenían una discusión alocada. ¿Qué te parece? ¿Qué sé yo? ¿Qué crees tú? Ella luce bastante chiflada, sí, y puede tener un arma o algo. Para cuando llegué al próximo semáforo ya no los vi por ninguna parte. Seguro entraron en el estacionamiento. Y debo confesarte que sentí un alivio. Manejé el resto del camino a casa de mis amigos preguntándome: ¿de verdad que invitaste a pelear a ese muchacho? ¿Estás loca? Me gustaría atribuir la culpa de mi conducta a un estado mental, al estrés del tráfico, al chofer que por poco choca mi auto, o al pasajero que me sacó de mis casillas. Sin embargo, solo puedo echarle la culpa de mi disparatado comportamiento a una cosa: a la punk en mi interior. Por pocos minutos, en un semáforo cerca de un centro comercial, olvidé quién era yo y olvidé quién era el adolescente. En aquel momento acalorado, aquel muchacho no era el hijo de alguien, no era una creación de Dios, no era un milagro, no era una obra formidable y maravillosa. Era un patán irrespetuoso y le permití que sacara a la superficie a la patán irrespetuosa en mí. La Biblia tiene un nombre para esta tendencia: pecado. La naturaleza pecaminosa es la actitud terca y egoísta que dice: se hace a mi manera o de ninguna manera. La naturaleza pecaminosa trata solo de mí, complacerme a mí, promoverme a mí, protegerme a mí. El pecado, recordemos, es egoísta. Tengo una naturaleza pecaminosa. Y tú también. ¡Feliz Navidad! Bajo las circunstancias correctas harás algo incorrecto. No querrás hacerlo, tratarás de evitarlo, pero lo harás. ¿Por qué? Porque tienes una naturaleza pecaminosa. Naciste con ella, todos nacimos con ella. Nuestros padres no nos enseñaron a formar berrinches. Nacimos con esa destreza. Nadie nos enseñó cómo robarle una galleta a nuestro hermano. Simplemente supimos hacerlo. Nunca tomamos un curso para aprender a ser pucheros o a culpar a otros, pero pudimos hacer las dos cosas antes de dejar los pañales. El corazón del problema humano es el problema del corazón humano. Cada uno de nosotros llegó a este mundo con una naturaleza pecaminosa. Dios llegó al mundo para quitarla. La Navidad conmemora el día y la manera en que Dios nos salvó de nosotros mismos. Mira cuidadosamente las palabras que el ángel le dijo a José. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tal vez nosotros no veamos la conexión entre el nombre Jesús y la frase salvará a su pueblo de sus pecados. Pero José sí la vería. Él estaba familiarizado con el idioma hebreo. Los orígenes del nombre en español, Jesús, se remontan a la palabra hebrea que significa salvar. ¿Quién era Jesús? Dios salva. ¿Qué vino a ser Jesús? Dios salva. Dios salva. Jesús no era simplemente divino, parecido a Dios o hambriento de Dios o enfocado en Dios o adorando a Dios. Él era Dios. No era meramente un siervo de Dios, un instrumento de Dios o un amigo de Dios, sino que Jesús era Dios. Dios salva.
No Dios se identifica, ni Dios se preocupa o escucha, ni ayuda, asiste o aplaude. Escucha bien, Dios salva. Específicamente, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvarnos, no solo de la política ni de los enemigos, o los retos o las dificultades del día a día. Él vino a salvarnos de nuestros propios pecados. Y he aquí el porqué. Dios tiene planes importantes para ti y para mí. Él está reclutando para sí a un pueblo que habitará en el cielo. Dios les devolverá a su planeta y a sus hijos el esplendor del huerto del Edén. Será perfecto, perfecto en esplendor, perfecto en justicia, perfecto en armonía. Una palabra describe al cielo: perfecto. Una palabra nos describe a nosotros: imperfectos. El reino de Dios es perfecto, pero sus hijos no. Entonces, ¿qué hace Él? ¿Nos abandona? ¿Empieza otra vez? Podría hacerlo, pero Él nos ama demasiado para hacer eso. ¿Nos tolerará con nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Poblará el cielo con ciudadanos rebeldes y egoístas? De ser así, ¿cómo sería el cielo? Él tenía un plan más grande, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Todo el amor de Dios estaba en Jesús. Toda la fortaleza de Dios estaba en Jesús. Toda la compasión, el poder, la fidelidad de Dios estuvieron por un tiempo en el cuerpo terrenal de un carpintero. Con razón los vientos obedecían cuando Jesús hablaba. Él era un Dios hablando. Con razón las bacterias huían cuando Jesús tocaba las heridas. Él era un Dios tocando. Con razón el agua lo sostuvo mientras Él caminaba. Él era un Dios caminando. Con razón la gente se quedaba sin palabras cuando Él enseñaba. Era un Dios enseñando. Y con razón 10,000 ángeles se detuvieron absortos mientras clavaban a Jesús en la cruz. Él era un Dios muriendo. Él dejó que seres humanos lo crucificaran. Por el amor de Dios, Él se volvió pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Lo que comenzó en la cuna de Belén, culminó en la cruz de Jerusalén. Pero eso no es todo. Jesús no solo hizo una obra por nosotros, Él hace una obra en nosotros. La gloriosa riqueza en este misterio, que es Cristo en ustedes. Él comanda nuestras manos y también nuestros pies, requisa nuestras mentes y lenguas. Desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo. Al pagar la pena por el pecado, Cristo anula el poder del pecado. El punk interior disminuye y el Cristo inferior florece. Dios nos cambia de día en día, de un nivel al siguiente. Nunca estaremos libres de pecado, pero pecaremos menos. Y cuando pequemos, tenemos esta garantía. La gracia que Dios salvó también nos protege. Es posible que perdamos los estribos, sí, nuestra perspectiva y nuestro dominio propio. Sin embargo, nunca perdemos nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Dios nos está sosteniendo. Él es poderoso para evitar que caigamos y para llevarnos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Él nos sostiene. El creyente ha sido salvado de la culpa del pecado. Es salvado de los problemas del pecado. Y una vez que Cristo regrese, será salvado del castigo por el pecado. Salvación absoluta y con servicio completo.
Dios salva. Y solo Dios salva. Si pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, ¿para qué necesitaríamos un Salvador? Jesús no vino al mundo para ayudarnos a salvarnos a nosotros mismos. Él vino al mundo para salvarnos de nosotros mismos. Cuando era una pequeñita niña exploradora, me gané una insignia del salvamento. En realidad nunca salvé a nadie. De hecho, a quienes salvé eran otros exploradores que no necesitaban que los salvara. Durante nuestros entrenamientos, me tocaba rescatar a otros aprendices como yo. Tomábamos turnos para salvarnos unos a otros. Sin embargo, como en realidad no nos estábamos ahogando, nos resistíamos al rescate. «No me patees más y déjame rescatarte», le decía. Es imposible salvar a quienes están tratando de salvarse a sí mismos. Tal vez puedes salvarte de un corazón roto, de quedar en la ruina o de quedarte sin gasolina. Pero no eres lo suficientemente bueno para salvarte del pecado. No eres lo suficientemente fuerte como para salvarte de la muerte. Necesitas un Salvador. Y gracias a Belén, tienes uno. Cuando le dices sí a Él, Él te dice sí a ti. Él transformará tu naturaleza pecaminosa en la naturaleza de Él. Y eso es bueno saberlo, especialmente en medio del tráfico de los días festivos. Si por casualidad estas palabras llegan hasta un par de muchachos insolentes que reconozcan esta historia, a ustedes les digo, lo siento. Sus acciones no fueron correctas, pero mi reacción fue peor. Dios está trabajando en todos nosotros. Oracionesenvideo.com. Oracionesenvideo.com